Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Estuvimos hablando un poco acerca de el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? El tiempo se está agotando y cada vez estamos más cerca del final de los tiempos. Platicamos un poco acerca de eso. Y hoy vamos a hablar de algo que a la iglesia, a nosotros como iglesia, nos debe traer gozo, nos debe traer alegría. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia y vamos a aprender algunas cosas, recordar algunas cosas que estoy seguro que usted sabe, pero que creo que podemos nosotros recordar hoy y gozarnos en el Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, también por favor acompañe. Vamos a leer Reina Valera 60, así que no está tan difícil. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y quiero que me acompañe a otra cita que está en Juan 14, 3. Retrocedemos ahí un poco en la Biblia y leemos este pasaje también, Reina Valera 60. Juan 14, 3 nos dice así: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, algo que es muy importante con respecto al arrebatamiento es que es un tema muy importante dentro de la escatología, y es algo que nosotros como iglesia debemos estar anhelando todo el tiempo. Pero fíjense que hay muchas interpretaciones. No vamos a hablar de todas ellas porque llevaría mucho tiempo. Hay muchas interpretaciones acerca de este tema. Incluso hay doctrinas, hay enseñanzas que niegan la doctrina del arrebatamiento. Y por ejemplo, estaba leyendo yo que según la doctrina de la Iglesia Católica, el arrebatamiento que nosotros predicamos, que nosotros enseñamos, según dicen ellos, no tiene ningún respaldo bíblico, dicen, ¿verdad? Y lo acabamos de leer nosotros en la palabra del Señor. Y la verdad es que lo que nos debe marcar a nosotros, lo que debe marcar nuestra vida y donde debemos tener puesta nuestra esperanza, es en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no miente. Y si la palabra del Señor nos dice esto que acabamos de leer, que el Señor vendrá y va a sonar la trompeta y Él vendrá por su iglesia, debemos saber que así va a ser. El Señor vendrá por nosotros. Entonces vamos a repasar aquí algunos puntos que menciona este pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros que ocurra? Bueno, en primer lugar, dice la palabra del Señor que habrá un sonido de trompeta, algo que nosotros vamos a poder escuchar, pero va a ser algo instantáneo. Platicábamos con mi esposa, ¿verdad? No va a ser así como que ¿qué es ese sonido, verdad? Y nos vas a poner todos a preguntarnos ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, va a ser algo instantáneo, porque dice de que va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces sonará la trompeta e inmediatamente dice: los muertos en Cristo van a resucitar. Aquellos que murieron con su fe en Jesucristo van a resucitar en ese momento. Y cuando nosotros pensamos en esto, también debemos traer a memoria, y la misma palabra nos manda a nosotros que cuando pensemos en nuestros seres queridos, aquellos que nosotros tal vez extrañamos en algún momento, si nosotros sabemos que ellos murieron en Cristo, esta palabra nos debe dar a nosotros esperanza de que ellos serán los primeros que van a ver al Señor. Van a ver a Cristo, porque dice la palabra que cuando el Señor aparezca en las nubes, ellos van a ser los primeros que se van a levantar y van a estar con el Señor. Pero dice también los que estemos vivos o los que estén vivos. La verdad es que no me voy a atrever a decir que yo voy a ver eso, ¿verdad? No sé cuándo será. Esperamos que pronto sea. Quisiéramos que fuera muy pronto, pero no sabemos cuándo será. Pero los que estén vivos en ese momento, o los que estemos vivos en ese momento, dice, seremos transformados. ¿En cuánto tiempo?
En un abrir y cerrar de ojos. Dice que seremos transformados y subiremos para encontrarnos con Cristo en el aire. Eso es lo que nosotros vamos a poder encontrar ahí. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice de lo que va a acontecer. Y es algo que nosotros humanamente tal vez no podemos entender, tal vez humanamente hasta es difícil de imaginar, pero la verdad es que debemos tener nuestra fe y nuestra confianza en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no falla. ¿Puede decir amén a eso? La palabra del Señor no falla. Así que el Señor va a venir y nos va a tomar de esta tierra. Vamos a avanzar aquí entonces. Hablemos un poco acerca del propósito de ese arrebatamiento. ¿Por qué es necesario que seamos arrebatados? ¿Por qué el Señor tomó esta decisión de decir, bueno, un día voy a tomar a mi iglesia, voy a tomar a mis hijos y los voy a sacar de la tierra? ¿Por qué el Señor tomó esa decisión? Yo me ponía a pensar, ¿no era más fácil que el Señor dijera, bueno, yo voy a establecer el reino en la tierra, ¿verdad? Entonces yo voy a venir y voy a venir a habitar entre ellos, voy a establecer mi reino aquí, ejército de ángeles, erradicamos todo lo que hay y establecemos el reino. Pero no, Dios tiene un plan que es perfecto y un plan que es completo. Es decir, es algo que nosotros debemos entender que Dios no va a cambiar. Dios tiene un plan trazado desde el principio hasta el final. Y parte de su plan es que nosotros seamos arrebatados. Pero hay propósito en ello. Hay propósito para ese arrebatamiento. En primer lugar, solo vamos a hablar de dos y vamos a profundizar más en el primero. No queremos salir muy tarde hoy, no quiero que se cansen ustedes también. Vamos a hablar solamente en primer lugar de este. ¿Cuál es el primer propósito del arrebatamiento? En primer lugar, ser librados del juicio que viene sobre la tierra. Aquí estamos hablando de algo que va a venir a la tierra y usted lo ha escuchado por ahí. Y tal vez y seguramente hemos visto hasta en las películas, ¿verdad? Acerca de temas, por ejemplo, del fin del mundo, de la tribulación, ¿verdad? Y mucha gente le da miedo pensar en el tema de la tribulación. ¿A cuánto les da miedo la tribulación? ¿Puede levantar su mano si a usted le da miedo la tribulación? Muy bien, hoy le quiero decir, si a usted le da miedo la tribulación, si usted está en Cristo, no le tenga miedo, usted no la va a vivir. Yo leía un comentario, decía, pobrecitos los que estén ahí, gracias a Dios, yo no voy a estar, decía. Y es cierto, nosotros debemos entender que el arrebatamiento, el Señor ha establecido que sea para librarnos de esta tribulación que narra la Biblia. Y hoy no vamos a profundizar en el tema de la tribulación, porque si profundizáramos sobre la tribulación, la verdad es que es un tema pero muy extenso. Pero solo vamos a hacer mención de esto. La tribulación que viene está narrada en el libro de Apocalipsis y también tiene mucha referencia en el libro de Daniel. El profeta Daniel habla acerca de esto, usted lo puede leer si usted desea. En el capítulo 9 de Daniel se habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Y hay una referencia ahí muy exacta de cómo es el plan de Dios con respecto al pueblo de Israel, con respecto a la iglesia, y es ahí donde nosotros podemos encontrar esa razón, ¿verdad? De por qué decimos nosotros que no vamos a pasar ese tiempo. Así resumido, un resumen breve. La tribulación es un periodo de 7 años. 7 años donde dice la palabra de Dios que, bueno, podemos entender que van a ser el tiempo donde se manifieste el anticristo. Pero el anticristo no se va a manifestar de principio como alguien malvado. Más bien se va a presentar como un hombre de paz. Es muy interesante que Apocalipsis, cuando habla acerca de la aparición del anticristo, hace referencia a un jinete que viene en un caballo blanco. Y así como como que se va a presentar como una figura de paz, como una figura de alguien bueno. De hecho, se cree que este personaje va a hacer algo supuestamente positivo para la humanidad y va a lograr la paz en Oriente Medio. Por eso se espera que durante la tribulación ya se empiecen a realizar los sacrificios nuevamente en Jerusalén. En este tiempo no hay templo en Jerusalén. Y entonces el anticristo va a ser un hombre que va a venir y a establecer paz, ¿verdad? Ahorita los judíos no podrían levantar ese templo porque tendrían que tocar un territorio que tienen ocupado los musulmanes. Eso sería una guerra, y la verdad es que sería la de no acabar. De los judíos no podrían.
Entonces entendemos que el anticristo va a lograr eso, o sea, va a ser alguien muy influyente que va a traer hasta cierto punto algo bueno, por decirlo así. Obviamente la iglesia ya no va a estar ahí, eso es solo como referencia, por eso no vamos a profundizar. Entonces, él se va a manifestar ahí, ¿verdad? A la mitad de este periodo de 7 años, el anticristo, como decimos aquí en Buen Chapín, va a sacar las uñas y va a mostrar realmente quién es. Y entonces va a empezar la persecución contra el pueblo de Israel, va a empezar la persecución con los cristianos que estén todavía en ese tiempo. No vamos a profundizar también en eso. Habrán algunos cristianos por ahí, algunos que se queden y algunos que van a conocer a Cristo en aquel tiempo. Pero va a empezar esa persecución, va a haber muchos mártires en ese tiempo por la persecución que el anticristo va a desatar. Entonces eso va a ocurrir en la tierra y va a ser un tiempo terrible, tan terrible que en un pasaje que está no noté la cita, Jesús dijo de que si esos días no se acortaran, nadie sería salvo. Está en Mateo 25, que si esos días no se acortaran, nadie sería salvo porque la persecución sería tan terrible. Y la verdad es que va a ser un tiempo muy difícil para los que estén en la tierra. Pero yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí vamos a estar ahí. Amén, amén, amén. Vamos a ser arrebatados juntamente con la iglesia. Vamos a ser llevados para estar con el Señor. Entonces va a haber esa persecución en la tierra. Ahora, ¿por qué nosotros creemos o podemos creer nosotros y estar seguros de que nosotros no vamos a pasar la tribulación? Porque ese es un tema de debate entre muchas iglesias. El otro día estaba escuchando yo a 2 hermanos que son de una denominación, no voy a decir qué denominación es, pero son muy conocidos, son predicadores muy conocidos. Y los 2 son de la misma denominación. Y entonces estaban platicando, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque estos 2 hermanos son predicadores de la misma denominación, tienen la misma doctrina, la misma teología, y uno de ellos asegura que la iglesia va a pasar la tribulación, y el otro asegura que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y entonces decía uno de los hermanos, me llamó mucho la atención porque decía, pero al final eso no nos va a poner en problema. ¿Y saben qué pienso yo con respecto a esto? Al final no importa lo que unos u otros crean. Al final lo que importa es lo que el Señor va a hacer. Porque no importa, mire, si alguien piensa que sí va a pasar la tribulación, si alguien dice, yo estoy seguro que sí vamos a pasar la tribulación porque la Biblia dice que tenemos que ser probados por el fuego, que vamos a ser pasados por el fuego, y la Biblia dice que van a ser perseguidos, Jesús se lo dijo a sus discípulos que van a ser perseguidos, entonces la iglesia tiene que pasar la tribulación. Y si alguien cree eso, pero realmente Cristo va a llevar a su iglesia antes de la tribulación, aunque usted crea que va a pasar la tribulación, se va a ir y no la va a pasar. Y puede ser también que tal vez hasta estemos equivocados y que sí pasemos la tribulación. Solo es un ejemplo. El hecho de que nosotros pensemos que no vamos a pasar la tribulación, pero si el Señor hubiera determinado que la iglesia pasa la tribulación, pues la iglesia pasa la tribulación. Es decir, no importa lo que nosotros creamos al final, lo que importa es lo que el Señor va a hacer. Entonces, ¿en qué basamos nosotros lo que creemos? Lo basamos en la palabra de Dios. Y eso es lo importante. Y a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos entender y podemos estar más seguros de que no vamos a pasar la tribulación. Les voy a mostrar aquí unos versículos, por ejemplo, que nos muestran de por qué creemos nosotros esto, que no vamos a pasar la tribulación. En primer lugar, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a esta tierra para salvarnos. Y la palabra salvación es una palabra muy amplia, es muy compleja. La palabra salvación no solo significa que no vamos al infierno. La palabra salvación encierra muchos beneficios que vienen de parte del Señor. Y nosotros vemos aquí en este pasaje que el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha puesto a nosotros, Dios no ha puesto a la iglesia para que sufra la ira.
Porque en el tiempo de la tribulación lo que viene es la ira de Dios. Eso es lo que se va a derramar en ese tiempo. Si estudiáramos la tribulación, veríamos ahí que se habla acerca de unos sellos, acerca de los jinetes, tal vez usted lo ha escuchado por ahí. Habla acerca de unas trompetas que van a sonar y van a desatar juicios y unas copas de ira. Y todo eso va a venir en la tribulación. Pero la iglesia, nosotros podemos tomar este pasaje y decir, realmente Dios dejó esto para nosotros, que Él no nos ha puesto a nosotros para ira, sino nos ha puesto para salvación. Otro pasaje, Lucas capítulo 21, versículo 36. Mire lo que dice Jesús: velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos, seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra vez, Jesús está diciendo, hay una puerta abierta y yo los vine a buscar, y ustedes tienen que estar preparados, porque ese es el mensaje y esa es la razón por la que nosotros tenemos que hablar de esto y tenemos que estudiar esto, porque necesitamos estar preparados. Y Jesús dice aquí, ustedes tienen que estar orando, tienen que estar velando en todo tiempo. Este es el tiempo en que la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que estar más atentos, tenemos que estar más alertas, tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando al Señor, tenemos que estar procurando mantenernos firmes en el camino del Señor, porque el tiempo está cerca. Y entonces dice el Señor, vean ustedes, velen por mantenerse en esta posición y sean dignos de escapar de esto que va a venir, de esta tribulación que va a venir. Otra cita, Apocalipsis 3:10. Aquí yo estoy resaltando un poquito, no se nota mucho, creo yo, las partes de los versículos, pero Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La tribulación que viene, de hecho, va a afectar a todo el mundo y va a ser algo que va a traer muerte, va a traer mucha destrucción, va a traer temor al mundo entero. Por eso dice esta palabra, dice este versículo, lo que ha de venir sobre el mundo entero. Pero dice el Señor, le da una promesa a la iglesia, le dice, yo a ustedes los voy a guardar de esa hora. Vea lo que dice la palabra del Señor. Otro versículo. Esto está basado en el hecho de que la tribulación es un trato de Dios con Israel y con la humanidad, no con la iglesia. Daniel 9:24, no vamos a leer todo el versículo. Dice la palabra, yo aquí solo les puse la primera parte del versículo, pero dice Daniel 9:24. Este es el tiempo del plan de Dios sobre Israel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, aquí en esta profecía que Dios le revela a Daniel, es donde también hay una base muy, muy fuerte para entender el tema de la tribulación. Pero dice la palabra de Dios que ese trato de Dios es para el pueblo de Daniel. ¿Y Daniel de dónde era? ¿Daniel era guatemalteco o no? No era guatemalteco Daniel, ¿verdad? Era mexicano, ¿de dónde era Daniel? Era judío, era de Israel. Y entonces aquí la palabra del Señor le está diciendo a Daniel, viene algo para tu pueblo. Y aquí hay una profecía donde habla acerca de la reconstrucción de Jerusalén, acerca de cuándo iba a venir el Mesías, cuándo se iba a quitar la vida al Mesías. Y en ese momento iba a empezar el tiempo de los gentiles, y después termina diciendo, y una semana más, cuando viene el tiempo de la tribulación. Pero todo esto es referente a Israel. Otra vez, no para la iglesia. Es un trato de Dios con Israel. Y aquí hay otra razón. Aquí, vea lo que dice. Vea este pensamiento. Si el Señor nos ha justificado, ¿por qué habríamos de pasar este periodo de castigo? Fíjese que la Biblia
habla muchas veces de que la iglesia va a pasar por tribulaciones. O sea, la iglesia va a pasar por problemas y Jesús lo dijo. Pero esos problemas que atraviesa la iglesia, esos problemas que ha tenido la iglesia durante todo el tiempo que ha estado sobre la tierra, cada uno de esos problemas han tenido un propósito. El propósito es ser purificados. El propósito es que la iglesia sea afirmada. Y vemos nosotros en el libro de Hechos, por ejemplo, cómo la iglesia empezó a extenderse mientras venía la persecución. Es decir, esos problemas que venían, esa persecución, esos ataques que venían contra la iglesia, venían para probar a la iglesia, para afirmar a la iglesia. Pero lo que va a pasar en la tribulación no tiene ese propósito. Tenemos que entender la diferencia entre lo que es una prueba que nos va a hacer crecer y lo que es un castigo. Porque cuando la Biblia habla de la tribulación, habla acerca de que es el día de la ira del Señor, habla de que es un castigo que viene. Pero no es lo mismo ese castigo, esa manifestación de la ira de Dios con las pruebas que la iglesia ha pasado. Todos nosotros hemos pasado pruebas, ¿verdad que sí? Todos hemos pasado pruebas. Nuestra iglesia ha pasado pruebas también, muy fuertes. Pero no por eso podemos decir, es que estamos en tribulación. No, estas pruebas, la verdad es que nos han hecho más fuertes. Dice la palabra del Señor que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nosotros podemos entender esto. Entonces, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento de la iglesia? Es ser librados de ese castigo que viene y del trato que Dios tiene a través de la tribulación. Le da gracias usted a Dios de que seremos arrebatados y de que el Señor pensó en esto para nosotros y que el Señor tiene tanto amor para nosotros que nos va a quitar de ese lugar. Yo leía un artículo de alguien que escribió y decía el mejor ejemplo, no el mejor ejemplo, no será el mejor ejemplo, pero un buen ejemplo de lo que es el arrebatamiento es como cuando alguien ve a un niño que está a media calle y viene un vehículo y lo va a atropellar. Y viene el vehículo rápido y viene alguien y se lanza y de alguna manera logra quitar a ese niño del camino para que no sea atropellado. Y decía, esa es una buena ilustración de lo que el Señor va a hacer cuando nos saque de este mundo. Porque viene ese castigo, viene todo esto a la tierra, pero el Señor nos va a tomar y nos va a llevar para librarnos de ese día. Amén. Gloria a su nombre, gloria al Señor. El Señor nos quiere librar. Segundo propósito. ¿Cuál es el otro propósito? El propósito del arrebatamiento. Ser llevados para estar con Cristo para siempre. Ya leímos este pasaje, Juan 14:3. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor cuando se fue de esta tierra, Él dejó esta promesa y dijo que íbamos a estar un día con Él para siempre. Y la forma en que Él lo va a hacer es a través de ese arrebatamiento. Él nos va a tomar de este lugar y nos va a librar de esa tribulación que viene. Ahora, hay algunas cosas que quisiera resaltar de lo que va a ocurrir en ese momento. Porque no es que el Señor nos va a arrebatar, ¿verdad? Nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Y vamos a estar allá, y en el paraíso, con las manos entre la bolsa todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos aquí, verdad? Pateando las piedras de oro en la calle, ¿verdad? No, van a pasar muchas cosas en el cielo. Pero vamos a hablar de las cosas que van a pasar durante ese tiempo, ese periodo de 7 años de tribulación que se va a vivir en la tierra. También en el cielo van a ocurrir ciertas cosas y van a ocurrir 2 cosas principalmente. 2 cosas en particular son las que van a ocurrir en aquel momento. En primer lugar, se lo voy a poner aquí nada más así, solo mención. En primer lugar, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esas 2 cosas van a pasar.
se van a desarrollar en ese momento. Son 7 años donde nosotros vamos a experimentar todo eso. Y hay una figura muy hermosa que tiene el pueblo judío con respecto a las bodas, que dice que las bodas allá duran 7 días, ¿verdad? Y hay un paralelismo aquí con esos 7 años que durará la tribulación en la tierra y que la iglesia va a estar con el Señor en el cielo. Y les voy a explicar más adelante por qué son solamente esos 7 años. Entonces, pero hablemos en primer lugar del tribunal de Cristo. Vamos a hablar del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, la palabra del Señor nos dice, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Bueno, ¿qué podemos nosotros entender en este pasaje? ¿Qué podemos nosotros aprender o qué podemos esperar nosotros acerca del tribunal de Cristo? Bueno, en primer lugar, el juez será Cristo. Por eso se llama el tribunal de Cristo, porque vamos a estar delante del Señor. Y podemos recordar nosotros cómo la Biblia nos habla muchas veces acerca, y Jesús mismo habló muchas veces de que Él entregaba dones, que un Señor entregaba dones, ¿verdad? Y después venía y pedía cuentas a sus servidores. Que un hombre dejaba sus bienes en manos de alguien más y venía luego y pedía cuentas de esos bienes. Pues esa es la figura. En este tribunal, el juez será Cristo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, aquí la cuestión no es bueno, ¿y qué va a pasar en ese juicio, verdad? Y tener miedo, porque ¿será que el Señor va a venir con un látigo y va a decir quiénes se portaron mal y los voy a castigar? Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Quiénes van a ser los que están siendo juzgados? ¿Quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? Bueno, los que van a estar en el tribunal de Cristo son todos los salvos. Entonces esto nos debe dar paz a nosotros, de entender que vamos a estar en este tribunal, sí, y el Señor va a juzgar nuestras obras y van a ser pesadas nuestras obras, pero no es para determinar quiénes son salvos y quiénes no, porque recuerde, todos los que vamos a estar ahí es porque el Señor nos llevó. Cuando sea el arrebatamiento, usted no piense que el Señor se va a llevar toda la humanidad y allá va a decidir, y allá va a determinar quiénes son salvos y quiénes no. Solo los salvos se van a ir. Solo los que están en Cristo se van a ir. Solo los que estén listos se van a ir. Y entonces viene el Señor, levanta a su iglesia, levanta a todos los salvos, a todos sus santos, y viene este tribunal de Cristo. Entonces no es para determinar quién es salvo y quién no, porque todos los que vamos a estar ahí seremos salvos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos seremos salvos los que estemos ahí. Pero dice que Jesús va a dar ciertas recompensas, porque ese tribunal de Cristo es para determinar justamente eso, lo que nosotros vamos a estar recibiendo. Quiero hacer mención de algunas recompensas que menciona la Biblia y que no dice literalmente, no podemos tomarlo como una doctrina, pero nos puede ayudar a entender un poco acerca de esas recompensas que el Señor va a entregar en ese momento. Y platicaba con mi esposa hoy en la tarde y decíamos, la verdad es que yo creo que la recompensa más grande que vamos a tener nosotros en el cielo es sencillamente estar en la presencia del Señor. Y eso lo vale todo. Pero bueno, vamos a ver estas recompensas que aparece en la Biblia y que nos puede servir como luz para entender un poco lo que el Señor va a hacer. Dice, la Biblia habla acerca de ciertas coronas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando la Biblia habla de coronas que se entregan, debemos entender a qué se refiere. Había un tiempo donde habían personas que recibían cierto honor y eran coronados, pero no era una corona real en el sentido de que sea sobre un reino, sino que era una corona que se entregaba como un reconocimiento. Y entonces
Cuando nosotros entendemos esto, y yo leía a un comentarista que hablaba de esto, decía, el objetivo de la corona que nosotros vamos a recibir en el cielo, esas coronas que pudiéramos recibir, el objetivo no es darle honor al que recibe la corona, sino mantener el honor de quien dio la corona. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nosotros nunca vamos a ser como Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí, posiblemente vamos a recibir recompensas. Y posiblemente vamos a recibir, decía en este comentario, tal vez no va a ser una corona literal, sino más bien como una diadema, la que vamos a recibir. Como un distintivo nada más. Pero no es algo que nos va a poner a nosotros a la par de nuestro Rey. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice la Biblia, entonces Él va a dar ciertas coronas. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está diciendo de que aquellos que aprenden y que se disponen con todo su corazón y buscan esa ayuda del Espíritu Santo para rendir su vida, para rendir todas sus emociones, para rendir todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, porque es lo que habla este pasaje de 1 Corintios, todos los deseos carnales, si usted lo quiere ver así, y que aprende a dominarlos y a rendirlos al Señor para ser fiel al Señor y no seguir sus deseos, dice, va a recibir una corona, una diadema, si usted lo quiere ver así. Va a recibir un reconocimiento del Señor si alguien hace esto. Otro ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:19. Mire, para los que han ganado almas, dice, porque, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Yo creo que yo crecí un poquito alejado del Evangelio. Crecí en el Evangelio, pero un poquito alejado. Pero cuando empecé a acercarme más al Señor, recuerdo yo que se hablaba mucho de esto. Y decía, cuando usted predica, cuando usted le evangeliza a alguien, cuando usted le da las buenas nuevas a alguien, usted está acumulando tesoro en el cielo, decían. Y a mí me quedó muy marcado, ¿verdad? Decía yo, ¿cómo es eso? Que cada vez que nosotros venimos y alcanzamos a alguien para Cristo, vamos a recibir una recompensa del Señor. Y cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que el Señor no pasa por alto esa labor que nosotros hagamos. En primer lugar, nosotros tenemos que compartir del Evangelio. Tenemos que ir a buscar al perdido, no por buscar una recompensa. Debemos hacerlo por amor. Porque el Señor nos amó y de gracia recibimos y de gracia también nosotros debemos dar. Entonces sin temor debemos hablarle a los que no conocen a Cristo, dar a conocer del amor del Señor. Pero dice la palabra del Señor que también a través de eso hay una recompensa. Así que podemos también nosotros confiar en que todo lo que hagamos para el Señor tiene su recompensa. Otra corona. Para los que han resistido las pruebas, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Es difícil resistir la tentación? ¿Qué dice usted? ¿Es difícil o es fácil? Difícil. Algunos muy sinceros dicen, es bien difícil. Yo digo amén. Es difícil resistir la tentación. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos y nos apropiamos de eso que Dios nos ha dado, ese dominio propio que el Señor nos dio, y disponemos en nuestro corazón el no ceder a la tentación, sino que honrar a Dios en nuestros cuerpos y vivir para el Señor, para honrarle a Él y no darle rienda suelta a nuestra carne, sino buscar agradar al Señor ante todas las cosas, no agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios que nos salvó. Dice que vamos a recibir también esa corona. Vamos a vivir, vamos a ser recompensados. Es lo que dice la palabra del Señor. Otra corona.
Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando nosotros pensamos en esto, ¿quiénes son los que aman su venida? Debemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros mostramos que amamos algo? ¿Cómo es que lo mostramos? La forma en que nosotros lo vemos, la forma en que nosotros nos preparamos. Cuando las parejas andan de novios, y voy a usar el ejemplo de los novios, quisiera usar el de esposos, pero la verdad es que los esposos a veces descuidamos esos detalles. Pero los novios, ¿verdad que los novios están así apasionados, verdad? Y hay un amor que los impulsa a los jóvenes. Imagínese usted, impulsa a los adolescentes a bañarse, a echarse loción, a echarse perfume, peinarse y toda la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué se preparan? ¿Por qué la señorita no sale así como con su peinado talco? ¿Sabe cuál es ese, verdad? Tal como se levantó, ¿verdad? Sino la señorita se arregla, se pone bonita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese cuidado? Porque valora ese encuentro, porque ama ese encuentro. Y entonces se está preparando, se preparan y quieren estar constantemente juntos, ¿verdad? Y quieren platicar y escuchar la voz del otro, compartir, y valoran esos momentos. Por eso cuando uno de los dos de repente tiene que hacer un viaje con su familia, se lo van a llevar de vacaciones, dice, ¿por qué te vas a ir? Porque valoran esos momentos juntos. La pregunta es, ¿cuánto valoramos nosotros nuestro tiempo con el Señor? ¿Y cuánto valoramos nosotros el hecho de saber que un día Él va a venir? ¿Sabe cómo demostramos nosotros que valoramos ese momento? ¿Sabe cómo nosotros mostramos que amamos su venida? Cuando nos estamos preparando para su venida. Porque nosotros tenemos una responsabilidad aquí, de prepararnos. O sea, si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos enredamos en el pecado, estamos descuidando nuestra vestidura. Y estamos descuidando esa venida del Señor. Y qué triste sería que alguien estuvo tan cerca, conoció al Señor, pero por dejarse envolver por el pecado, se entrega a sus pasiones, se aleja del Señor, y un día viene el Señor y se queda. Y le va a tocar pasar lo que nosotros no quisiéramos pasar, esa tribulación. Y una corona más, para los que se disponen a apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro 5:4. Voy a hacer una aclaración. Aquí voy a leer el versículo, pero voy a hacer una aclaración. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria para los que apacientan la grey de Dios. Repetí esa frase ahí. Incorruptible, corona incorruptible de gloria. Cada vez que nosotros hacemos una labor en el Señor, yo sé que muchos aquí van a decir, no, si usted lee todo el pasaje van a decir, no, que eso es solo para pastores, para los que están en el ministerio. No, mire, fíjese que la verdad es que todos nosotros podemos hacer esto, y cada uno de nosotros podemos tomar a alguien, discipular a alguien, ayudar a alguien. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros cuando estamos guiando a una persona? Estamos tomando también ese lugar y estamos siendo un instrumento en las manos del Señor para apacentar a su pueblo. Cada uno de nosotros puede participar también de esta bendición. Y dice la palabra del Señor que también hay una corona. Y bueno, ya voy a ir terminando. Y vamos a hablar así brevemente, de esto sí vamos a hablar muy brevemente, acerca del otro acontecimiento que va a ocurrir en el cielo. Las bodas del Cordero.
Ya hablamos un poco acerca del tribunal de Cristo. ¿A cuánto les da miedo pensar que van a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo? A nadie. Qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a gozarnos en ese lugar, vamos a recibir las recompensas del Señor. Y mire, y de verdad, solo con el hecho de estar en la presencia del Señor ya tenemos suficiente para darle gloria y darle gracias por la eternidad. El otro evento entonces son las bodas del Cordero. La Biblia habla mucho acerca de esa relación que hay entre Cristo y la iglesia, entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento y de Cristo con la iglesia. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando nosotros vemos este pasaje, vemos algo muy hermoso que el Señor espera ver en nosotros y que nosotros también debemos anhelar, y es ese momento donde nosotros nos encontramos con el Señor. Hay algo aquí que tal vez no aparece así literalmente en la Biblia. Usted lo puede buscar y no lo va a encontrar. ¿En qué orden van a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo y cuándo van a ser las bodas del Cordero? Pero con este pasaje nos da un poco de luz acerca de algo, de un aspecto muy, muy importante. Y es que cuando nosotros seamos arrebatados, cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a encontrar al Señor y yo creo que es ahí donde muchos vamos a poder escuchar o podrán escuchar aquellas palabras del Señor: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando seamos arrebatados viene ese momento de recompensas. Y las bodas del Cordero, aquí habla en este pasaje que acabamos de leer, que dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino, que son las acciones justas de los santos. Lo que nos dice lo que podemos entender acá es que en este momento de las bodas del Cordero, ya las obras de la iglesia ya han sido juzgadas. Ya el tribunal de Cristo pasó. Ya las recompensas fueron entregadas. Y las obras que no fueron justas van a ser desechadas, van a ser quemadas, dice la palabra del Señor. No van a tener ningún valor. Y mucha gente ahí se va a dar cuenta que hizo muchas cosas para la iglesia, y aún siendo cristianos, ¿verdad?, salvos, nacidos de nuevo, hicieron muchas cosas para el engrandecimiento del reino, pero sus obras no eran correctas, no tenían el corazón correcto, no mostraban el carácter de Dios. Tal vez habían obras egoístas ahí, tal vez habían intenciones egoístas, pero al final era alguien que le había entregado su corazón al Señor y en esas imperfecciones estaba caminando, ¿verdad? Pero se salvó, porque al final la salvación no es por obras, es por gracia. Y ahí habrán muchas personas que le van a decir al Señor: Señor, pero es que, ¿y qué pasó si yo predicaba, yo les decía a otros acerca del Evangelio? Y le va a decir el Señor: sí, está bien, tú adelante, estás en el cielo, ¿verdad? Te salvaste y qué bueno que compartiste, pero la verdad es que no lo hiciste con el corazón correcto. Faltó amor en tus acciones. Bueno, no hay recompensa, pues está en el cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Pero aquí la iglesia vemos que ya sus obras han sido juzgadas. Y entonces esa iglesia que está adornada con esas obras, esa iglesia que está adornada con esa vestidura de santidad, va a estar con el Señor para siempre, porque eso es lo que representa y lo que expresa una boda. Cuando una pareja se casa, se espera, pues obviamente se espera, no es nuestra cultura, no mucho es así, pero se espera que los contrayentes se vayan de la casa de sus papás, se vayan a vivir solos, que estén juntos para siempre. Esa es la idea.
Y cuando nosotros vemos que va a haber van a haber bodas en el cielo, las bodas del Cordero, y va a haber también una celebración allá, cuando por fin la iglesia va a estar con Cristo para siempre. Ya no vamos a estar limitados, ya no va a haber nada que nos separe del Señor. En esta tierra, en este mundo, hay muchas cosas que tal vez muchas veces nos ponen limitaciones. A veces nosotros pecamos, nosotros fallamos, y como que la relación con el Señor no es así como puede llegar a ser, como va a ser el día que estemos con Él para siempre. En las bodas del Cordero, la iglesia se va a unir a Cristo para siempre, en perfecta unidad. Algo que nunca hemos experimentado acá, pero que todos anhelamos experimentar. Estar con el Señor para siempre, y ahí sí, aquí no aplica hasta que la muerte nos separe, porque ya no habrá muerte. Ya no habrá separación, ya no habrá nada que nos aparte del Señor. Vamos a estar con Él para siempre y siempre, por la eternidad, disfrutando de su compañía, disfrutando de Él, de su palabra, disfrutando de su voz, de todo lo que nosotros anhelamos más y más del Señor. Lo vamos a poder disfrutar ahí, porque vamos a estar con Él para siempre. No quise profundizar mucho en estos temas, porque la verdad es que hablar de estos temas es algo muy, muy profundo. Llevaría demasiado tiempo. Pero yo creo que lo que más nos interesa a nosotros, lo que debemos entender nosotros, lo que debemos abrazar en nuestro corazón, es el hecho de que Cristo pronto viene por nosotros. Que nosotros debemos estar preparados, y que cuando Él venga, no debe ser un tiempo para nosotros de temor, de angustia. No debe ser un tiempo en el que nosotros nos sintamos afligidos, con incertidumbre, sino va a ser un tiempo glorioso. Va a ser un tiempo de victoria, donde nosotros vamos a haber cumplido el propósito de Dios para nosotros, para la humanidad. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con el Señor. Cuando Dios formó al hombre, cuando Dios puso a Adán en aquel huerto, Él tenía comunión directa con Adán, y no había forma en que ellos estuvieran separados, distanciados. No había pecado que los separara. Había perfecta comunión entre el hombre y Dios, su creador. Esa era la unidad que había en aquel lugar. Y ese era el propósito de Dios al crear al hombre, el poder tener esa comunión con el Señor. El pecado nos alejó. El pecado hizo que el hombre quedara separado de Dios y perdiera esa gracia, esa gloria que podía disfrutar. Pero cuando Cristo venga, vamos a haber perfeccionado ese plan, porque Él vino a salvarnos, pero sigue obrando en nosotros. Y cuando nosotros estemos en su presencia, vamos a ser perfeccionados, vamos a tener un cuerpo glorificado, y vamos a poder disfrutar de esa comunión con el Señor para siempre. No vamos a conocer nada más que al Señor, y vamos a estar completos en el Señor. Dice la palabra, terminamos con esta diapositiva. La Biblia nos dice que su iglesia debe estar anhelando ese encuentro con el Señor. Es algo que la iglesia debe estar anhelando constantemente, porque será el momento para estar con su amado para siempre. El que la salvó, dando su vida por ella. Y hay de veras algo tan hermoso cuando nosotros pensamos en esto, que vamos a ver un día al Señor que nos salvó. Y hay unos cantos preciosos que no voy a pedir que los cantemos, porque son muy difíciles, creo yo. Y nos hablan precisamente de eso. Hay un canto que dice: cuando yo pueda ver tus manos lastimadas, cuando yo pueda ver tus pies. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? No podré hacer otra cosa más que postrarme a tus pies y adorar. Hoy debemos preguntarnos: ¿cuánto anhelamos nosotros esa venida? ¿Cuánto anhelamos nosotros estar ya para siempre con el Señor? ¿O no será que muchas veces estamos muy aferrados a las cosas materiales, y tal vez tenemos sueños que queremos cumplir, y tal vez a veces hasta parece chiste, pero alguien dice: Señor, no vengas todavía porque todavía no me he casado? A veces lo tomamos de chiste. Pero ¿no será que de verdad muchas veces nosotros tenemos cosas que decimos: pero primero quisiera hacer esto, pero primero quisiera ver esto cumplido en mi vida, en la vida de mis hijos?
cuánto amamos nosotros, cuánto anhelamos la venida del Señor, cuánto anhelamos ser arrebatados. Es la pregunta que debemos hacernos. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa